Lo logramos. Antes, vamos a confirmarlo. Erika, ¿estás ahí? Hola. ¡Vamos! Sí. Lo logramos. Estamos luchando contra la tecnología. Los chicos de producción. Sí, estaba moviéndose de un lado para el otro. Pero ya estamos haciendo más o menos. Estamos bien, lo logramos, puños arriba en Candombe de viernes. Estamos hablando entonces, la volvemos a presentar de manera formal. Es Erika Yamamoto, es nuestra columnista de psicología. Justamente ella tiene el título de psicóloga, es psicóloga, no es que viene a hablar de psicología así nomás. De psicología. Y va a hablar específicamente hoy de lo que es el enojo en las relaciones, Eri. Sí, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo discutir con la pareja. Sí. Vamos a hablar un poco de una situación muy común que pasamos todos, ¿sí? Y que todos vivimos y que a veces no sabemos cómo manejar, ¿sí? Bueno, en principio es muy importante tener en claro de que cuando uno está en pareja, las discusiones, cuando hablo de discusiones no hablo de digamos, situaciones de violencia, ¿sí? Sino que hablo de hablar sobre resolver algo, ¿sí? Cuando discutimos con alguien, cuando estamos en pareja, tenemos que resolver cosas, inevitablemente, ¿sí? Sí. Una pareja que no discute es una pareja que por ahí no comparte momentos, que no comparte la vida. El tema es cómo a veces plantear estas discusiones, y a veces resulta un poco difícil. Algunas parejas piensan que discutir está mal, ¿sí? Pero siempre digo que si hablamos en estos términos de discusión pero no de violencia, estamos en un buen camino, ¿sí? Pensemos que el hombre y la mujer son dos personas distintas, piensan de maneras diferentes, claro. Y es muy difícil a veces poder llegar a ponernos de acuerdo, ¿no? En principio lo que hay que hacer es, bueno, no dejar que una situación explote, ¿sí? Sino que hay que ir registrando las situaciones que nos generan malestar y de alguna manera poder hablarlas con la pareja de forma tranquila. A ver, llevémoslo más o menos a lo que sería un ejemplo en la práctica, ¿no? Digo, por ejemplo, sí. No sé, estoy un poco molesta porque mi novio no me lleva a las reuniones con sus amigos, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que a veces suele pasar es que no se dicen antes o en el momento, y cuando hay alguna situación que gatilla el conflicto, revienta en gritos, discusiones elevadas de tono, ¿no es cierto?, o berrinches, digamos, plantazos, ese tipo de cosas. Ahí es cuando ya el conflicto reventó, no hay mucho más que hacer, sino que esperar a que baje un poco la temperatura, ¿sí? Pero bueno, con la práctica lo ideal es ir comentando y ir viendo qué situaciones nos generan enojo y de forma tranquila poder hablar con nuestra pareja, ¿sí? Hay algunas reglas para discutir, una de ellas es no insultar, ¿sí? No venir con cuentos del pasado. Cuando discutimos sobre algo, lo importante es tratar de llegar a un objetivo, ¿sí? Tratar de resolver la dificultad. Y para eso es importante hablar de manera tranquila, sin herir a nadie con ningún tipo de insulto o acusación, ¿sí? Sí. Es bueno no adivinar la mente del otro, ¿sí? Sino dejar que el otro se pueda expresar y que me pueda explicar qué es lo que le pasa por la cabeza, ¿sí? Muchas veces nos convertimos en lectores de mentes y cerramos una situación como a nosotros nos parece, y no dejamos que el otro se pueda defender o que pueda explicar otro punto de vista, ¿sí? El tema celos muchas veces genera uno de los grandes digamos, conflictos en las relaciones y peleas. Se pueden generar a partir del tema celos. ¿Cómo se maneja esa situación? Estamos hablando de específicamente el enojo, ¿no? Entonces digo, ante un arranque de ira, uno de los dos en la pareja plantea este tema de los celos y viene furioso, caliente, porque vio algo que lo molestó, que le dio celos. El otro, más allá de, supongamos que no hizo nada, ¿no? Vamos a defender al que no hizo nada, no al pirata. Pero ¿cómo se tiene que manejar esa situación? Bueno, es fundamental no hablar enojado, ¿sí? Es muy difícil a veces, o no hablar en un tono de enojo que sabemos que
que va a terminar mal, ¿sí? Con esto digo, evitar todo tipo de insultos, y si voy a hablar, tengo que hablar tranquilo, si no puedo hablar diciendo cosas, acusando a la otra persona, no puedo hablar, bueno, repito, insultando, no puedo hablar rompiendo algo, ¿sí? Sino que tengo que tratar desde lo que yo siento, poder explicarle al otro qué fue lo que me pasó, ¿sí? Cuando uno acusa, lo que hace el otro es, ¿qué hace? Se defiende. ¿Sí? Si yo digo, vos a propósito me quisiste hacer tal cosa, el otro inmediatamente no me va a escuchar, sino que se va a defender y va a seguir con la agresión, ¿no? Entonces es muy importante poder decir, no sé si esto es así, pero yo lo sentí de esta manera. Claro. En las discusiones muchas veces lo que pasa es que de alguna manera no se escuchan y se intenta... Es como un duelo de posiciones en las que no se está dispuesto a ceder. A torcer el brazo. Claro, a dar el brazo a torcer. ¿Cómo hace uno que por ahí se da cuenta o se conoce y dice, ok, yo en las discusiones la verdad es que no escucho y voy y me quedo caliente? ¿Cómo se hace uno para empezar a replantearse el que quiere cambiar, no? Claro, en principio es establecer el objetivo de la discusión. ¿Cuál es el tema de la discusión? ¿Sí? Porque muchas veces empezamos a discutir porque alguien rompió un vaso y en realidad el tema no es el vaso, sino que el tema no es la acumulación de situaciones en la semana. Entonces, en principio, cuando uno discute, tiene que tener en la cabeza cuál es el problema, ¿sí? Plantearlo en 2 renglones, ¿sí? O 3, ¿sí? Pero de esa forma es mucho más fácil que empezar a discutir por cualquier cosa, ¿sí? Y eso, cuando uno ya está en un nivel en donde todos los motivos son malos, donde no voy a escuchar las razones del otro, ahí lo mejor es poner la discusión en pausa y no forzar a llegar a una solución en el momento. Y eso es muy importante porque a veces estamos discutiendo 3 horas o 4 horas, ya estamos muy enojados, estamos muy frustrados, no decimos ninguna cosa buena, y a esa altura de la discusión ya no tiene ningún sentido seguir hablando de lo mismo. Clave pero difícil, ¿no? O sea, estás enojado con otra persona y poner una pausa implica, o sea, tocar otro tema o irte a otro lado y nada, o sea... Poner la pausa implica saber de que el otro es mi pareja y que no me está haciendo las cosas para hacerme sufrir, ¿sí? Poner una pausa implica en algún punto, ¿no? Algunas parejas no se hablan, por ejemplo. Sí. Esto no está recomendado porque hay parejas que no hablan por un mes, hay parejas que no hablan por 2 meses y el conflicto continúa, ¿sí? Lo ideal es poder saber de que el objetivo común de la pareja es estar juntos y que hay pequeños problemas que hay que solucionar, ¿sí? Con el aporte de los dos. Claro. Como Santi dijo, alguno tendrá que ceder alguna vez, pero primero cada uno tendrá que discutir las razones positivas o negativas para ceder o no. ¿Sí? A ver, imagino en el oyente del otro lado, ¿no? Y uno piensa... A ver, en ese momento en el que la discusión explotó, no se llegó a ningún acuerdo y se rompió, digamos, cada uno terminó por su lado creyendo que tenían la razón. Pero bueno, uno después de pensarlo un poco, reflexiona, baja la temperatura y quiere volver a plantear el tema. ¿Qué por ahí, no sé si hay algunos tips o alguna estrategia que se pueden quedar como para volver a plantear el tema? Porque... ¿cómo se hace? A ver, ¿en qué momento, cuánto quizás hay que esperar o de qué forma se puede hacer? Eso hay que charlarlo, hay que establecer acuerdos entre los dos, decir, bueno, cuando ya se ve que no se va a llegar a ninguna solución y que lo único que se hace es discutir por discutir, ahí plantear de una tregua, una pausa, ¿sí? En estudios que se han hecho con parejas, lo que se ha visto es que las parejas que duran más son las que tienen algún tipo de gesto de reconciliación a pesar de la discusión, ¿sí? Por ejemplo, en un momento de mucho enojo no, pero a veces pasa que uno se ríe un poco de lo que está pasando, ¿no? Que ya es ridículo que estén discutiendo, un abrazo,
mi intención no es la de lastimarte, sé que eso es importante, podemos charlarlo después o cuando nos pongamos de acuerdo en algún momento, ¿sí? A veces si sabemos que la discusión se va a tornar un poco más agresiva, está bueno acordar de hablar en algún lugar público, ¿sí? A una plaza, algún bar, un restaurante, de esta forma nos ponemos de acuerdo en el sentido de no exaltarnos de más. Claro. Bien, o sea, es buena sí, esa es buena, o sea, porque claro, en un ámbito más privado en el cual por ahí, o sea, es más, incluso por ahí predominando la casa de alguno, por ahí si es mi casa, como es mi casa, tal vez, o sea, quiero imponer mi presencia más todavía, por, digamos, es como que es mi territorio, soy local. El riesgo que corres es el de la escena de película, que se levante, te tira el vaso de agua y ante la cara y ante la mirada de todos te vean ahí mojándote como un perdedor. Eso, Lo ideal es no llegar a ese punto. Lo ideal es dejar todo objeto contundente, vino, por ejemplo, que te puede manchar la ropa, no comer, digamos, si van a comer, o sea, no pedir ninguna comida con salsa, pues también mancha, y bueno, y así. Y yo, la verdad que es genial de esta charla, o sea, clave, me llevo una cosa, si estás enojado, poné pausa y dejá la discusión para otro lado, sí. Eso realmente es muy bueno. Y la verdad que también reconocer en el momento, ¿no? Mirá, en este momento no puedo pensar, estoy demasiado enojado, hagamos un parate, ¿sí? Por un momento. No digo de evitar la discusión, si evitar la discusión sería, no sé, irse, dejar al otro con toda la bronca encima, ¿no es cierto? A veces algunas personas que se enojan demasiado y que ya pasan a ser agresivas, lo hacen como un resguardo de sí mismas y de los demás, ¿sí? Esto de dejarme con la palabra en la boca porque sé que, bueno, tal vez pase algo más grave como romper algo o algún empujón o algún insulto. Hace unos minutitos entró de manera intempestiva, justo estamos hablando, para el que recién se engancha, estamos hablando con nuestra columnista de psicología, el tema del enojo en las parejas, y nuestro productor entró, dio un portazo, se sentó, se puso los auriculares en los oídos y está ahí esperando para referirse al tema. A ver, imagino que viene a plantear alguna pregunta. Venía a plantear, el hecho en que dos personas, que quizás hay una que busca plantear alguna situación, pero no es el momento y lo deja para más adelante. Esta otra persona, en su debido... No, porque puede pasar, o sea, no querer ocultarlo, pero tampoco por el hecho de ir ocultando problemas para después tirarlo todo y decírselo a la otra persona, sino porque no es el momento. Sí. Está bien tener que decirlo todo en el momento, o sea, a ver si me entiendo, ¿no? Me vas captando. Entendete vos. Eso a veces pasa, ¿no? Que por ahí nos estamos en un cumpleaños o en alguna celebración familiar y la verdad que no es el momento y no da la situación, eso lo evaluará cada uno, ¿sí? Tampoco es muy saludable por ahí estar en esa celebración con haciendo un berrinche, ¿sí? o tal vez poniendo incómodos a los demás, ¿no? Eso cada uno lo irá evaluando en función de cuánto conoce a su pareja, ¿no? Claro, pero no cómo salir de esa situación. A veces es sano como resguardarse un poco, ¿no? Y digo, cuando uno tiene en cuenta de que el otro no hace las cosas adrede y de que el otro no hace las cosas para agraviarme específicamente y personalmente, creo que cambia el tono de la discusión, ¿sí? Cuando uno personaliza y piensa que el otro lo hace para lastimarme, que a veces pasa, ¿no? Pero digo, en general cuando uno está en pareja y está bien, no hablo de casos de violencia, ¿sí? Eso es otro tema. En general cuando uno discute de lo que tiene, cuando uno discute con los padres, con los hermanos, con algún familiar, uno sabe que en el fondo va a seguir siendo unido por la sangre, por el lazo, por el cariño, ¿no es cierto? Y que bueno, que hay que a veces tenerse un poco de paciencia, entender la personalidad de cada uno, respetar los tiempos, pero que a la larga va a haber un perdón o un gesto de reconciliación. Lo firma Erika Yamamoto, la columnista de Candombe de Viernes de Psicología. Eri, te agradecemos y te mandamos un beso muy grande.
muy muy bueno el programa, ¿eh? Impresionante. Oyente ahí ya mandaba Genial. saludos. Total. Así que así seguimos con Candombe de Viernes, Juli querida.